Así. Ahí ya tenemos 4. Ahora aquí sí ya vamos a hacer la hojita. 6 de verde. Bajamos por la segunda. Recogemos 3 más. Pasamos la aguja por la primera que metimos aquí de verde y por la de anaranjado. Jalamos. Queda ahí así. Vamos a meter la aguja aquí por el centro. Ahí así. Por las 3 de verde, por la de anaranjado. Nos aseguramos que quede bien el trabajo. Jalamos un poquito solamente. Bajamos. Y así. Por las 3 de verde. Por las de anaranjado. Otra vez por las de anaranjado aquí. Cuando aseguren su trabajo, no le jalen mucho porque si no, su trabajo les va a quedar todo arrugado. Y no queremos eso. Queremos que nos quede bien seguro, pero no arrugado. Entonces asegúrense que quede así, un poquitico flojito. Ahí así. Estas hojitas, asegúrense que vengan hacia acá. Ahí así. Vamos a pasar la aguja por 6 o más, en este caso. Ahí así. Vamos a repetir aquí, pero esta vez vamos a hacer solamente 3 flores. Una de verde, 6 de anaranjado. Es el mismo procedimiento. Pasamos la aguja de abajo hacia arriba por la primera de anaranjado. Jalamos. Nos fijamos que el trabajo se acomode hacia la derecha para que podamos meter la que sigue, que es la de en medio. Brincamos 2, pasamos la aguja por la que se sigue. Ahí así. Nos aseguramos que quede en medio. Ahí jalamos.
Metemos 3 de verde. Seis de anaranjado. Upsi daisy. Las cuentecitas se quieren ir a volar. Otra vez pasamos la aguja de abajo hacia arriba. Acomodamos hacia la derecha. Jalamos. Agarramos una de anaranjado. Brincamos 2. Pasamos la aguja por la que se sigue. Nos aseguramos que quede en medio. Jalamos. Metemos 3 de verde. Seis de anaranjado. Pasamos la aguja de abajo hacia arriba por la primera que metimos ahí de anaranjado. Recogemos una más. La pasamos. La aguja la pasamos por la tercera. Nos aseguramos que la cuentecita quede en medio. Y así. Aquí ya vamos a hacer la hojita. Metemos 6. Bajamos por la segunda, de arriba hacia abajo. Perdón por los ruidos. 3 más. Pasamos la aguja por la primera de verde y por 2 de las de anaranjado. Nos aseguramos que quede bien apretadito el trabajo. Y así. Ahora ya nos vamos hasta abajo. Salimos aquí, pasamos la aguja por esta de aquí. Y por las 3 de verde. Como pueden ver, ahí el trabajo todavía está flojo, por eso les digo que pasen la aguja. Otra vez, vayan haciendo nudos hasta que terminen su trabajo, porque esto tiene que quedar bien seguro para que quede bien bonito. Y obviamente utilicen hilo bueno también, eso ayuda. Yo estoy utilizando hilo del diario, por eso es que queda un poco flojón. Pero ya cuando aseguren su trabajo se les va a mirar bien bonito. Así es de que no se preocupen si el mío se ve todo flojón, ya que ustedes lo van a asegurar bien y les va a quedar bien bonito su trabajo. Entonces no se preocupen por eso.